a todos, bienvenidos a esta 12ª entrevista naranja. Hoy vamos a conversar con el diputado Guillermo Ramírez. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Oye, Guillermo, te vamos a preguntar al tiro. Me dijiste antes que habías visto las entrevistas naranjas. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Me han parecido todas bien interesantes. Me gustó mucho la de Eduardo Frei, larga como es él, contestando a veces, tomándose mucho más tiempo del que a uno le gustaría como espectador. Pero me gustó esa mirada que él tenía como de sacar la discusión del barro y de la cosa chica y de la contingencia, si tú quieres, para no ponerlo en términos peyorativos, y llevarlo a lo que tiene que aspirar Chile en un contexto mundial, en un contexto de globalización, de comercio integrado. Eh, Creo que esa mirada nos hace harta falta en la discusión del Congreso. eh, Nosotros muchas veces discutimos como si estuviéramos en una isla y no existiera nada fuera nuestro. Y no nos damos cuenta que estamos compitiendo con otros países y que podemos mirar también a otros países y ver lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y no cometer los mismos errores. Me gusta esa mirada un poco eh, alta de Frey. Y la otra que me gustó mucho, porque en general a mí me gusta mucho escuchar a gente del otro lado, me gustó mucho la de Francisco Vidal. Se soltó mucho contigo. Él Sí. estaba en el link de su casa, dijo una cantidad de cosas que normalmente él no diría en público. Lograste encontrarle la vuelta para que hablara harto y dijera cosas interesantes. Uno aprende mucho escuchando a las personas, a los adversarios, y yo creo que es una muy buena práctica eh, leerlos harto y escucharlos harto para entender dónde están sus fortalezas, sus virtudes, qué es lo rescatable, lo que piensan, pero también dónde están sus debilidades y aquellos errores que uno tiene que hacer ver para, en el fondo, tratar de ganar en el debate público. Bueno, tú llevas muchos años metido en la política, desde tu época universitaria. Fuiste consejero superior en la Católica, participaste del movimiento lineal. Y quiero preguntarte ahí, cuando tú tenías ahí nuestra edad, cuando eras aún estudiante de Derecho, ¿quién era tu referente político? ¿Cuál era el político que tú veías y te gustaría imitarlo, que tenía un buen relato? Mira, la respuesta va a ser un poco decepcionante. Yo la verdad es que nunca he sido de referentes en ningún plano. Eh, Creo que es una cuestión que simplemente no me nace. Generalmente pienso que es peligroso eh, tener referentes de carne y hueso vivos porque al final del día son personas, se pueden mandar eh, errores graves y finalmente yo siento que en mí por lo menos, como que mi motivación en cuanto a la fe, yo soy una persona de fe, en cuanto a la política o las cosas que hago, tienen más que ver con las convicciones que con referentes. Y yo creo que eso a uno le permite seguir avanzando a pesar de que uno se pueda sentir a veces solo, o que los referentes se vayan jubilando o se vayan desviando. Eh, yo la verdad es que mis referentes son las personas de convicciones, pero uno nunca sabe, y uno nunca lo sabe de uno mismo. Uno tiene que escuchar de uno mismo si esas convicciones a esas personas les van a durar hasta el final o en algún momento se van a desviar. Eh, Así que la verdad es que en la universidad yo no miraba a ningún político como referente. Y había otro tema, nosotros teníamos una disociación súper fuerte como con la política contingente cuando estábamos en la universidad, cosa que a ustedes no les ocurre. Para ti es súper normal esto de estar entrevistando políticos. He visto todas tus entrevistas. En nuestra época esa cuestión no era así. Y teníamos una especie como de este muro que tenía que dividir la política de la universidad, eh, que es sano, pero que también a nosotros se nos pasaba la mano, entonces todo lo que oliera un poquito a política contingente era un poquito rechazado también. Perfecto. Oye, Guille, y después te fuiste, yo estudié tu historia porque me preparo para hacer esta entrevista, te fuiste a estudiar a Harvard. Y te quiero hacer una pregunta en torno a eso. Si uno tuviera que hacer una comparación entre la Universidad Católica y Harvard en una materia de libertad de opinión, en una materia de poder intercambiar ideas, visiones, ¿hay alguna diferencia en qué lo podí dimensionar si es que hay algún grupo político que pueda ser mayoritario y que de cierta manera oprima ciertas visiones o en ambas universidades la cuestión es bastante parecida? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo soy de la idea de que en la católica hay mucho más libertad de expresión, eh, hay mucho más debate y hay muchos menos temas tabú. Estados Unidos está aplastado bajo la corrección política, eh, y cualquiera que se salga un poquito del canon de la corrección política es políticamente o socialmente muy sancionado, incluso en clase. Eh, yo creo que es curioso, pero en el escudo de Harvard, el slogan es Veritas. Eh, y la verdad es que no hay forma, creo yo, de llegar a la verdad si no es a través de un debate profundo y honesto, en el que no hayan reservas mentales y en el que no hayan temas tabú. Tienen que haber ciertas reglas, como tratar siempre de hablar con la verdad, no descalificar al otro. Esas son reglas básicas. Eh, pero la corrección política lo que hace es que hayan temas que no se puedan plantear, que hayan palabras que no se puedan usar. Y finalmente tú ves que allá, cuando, no sé, pues en la facultad se iba a hacer algún tipo de espectáculo musical, las autoridades te preguntaban qué canciones van a tocar, cómo es la letra de las canciones. Eso en la católica es impensado. Eh, Cuando había debate entre listas, eh, si es que había alguien que en el pasado había pertenecido a algún gobierno, no tengo idea, que fuera políticamente incorrecto, lo crucificaban antes de partir el debate. Entonces, al final del día yo creo que hay un problema ahí en Estados Unidos, que incluso en universidades liberales, porque Harvard es una universidad totalmente liberal, eh, no se puede tener un debate profundo. Y yo creo que la católica se puede, y yo espero que la católica mantenga eh, ese espíritu, que siento que está en peligro, porque ya cada vez se empieza a ser más común de que hay profesores que son censurados por los estudiantes, que son denunciados por las federaciones, eh, que muchas veces son sancionados por la misma universidad, aunque sean amonestaciones verbales, que se han tenido que ir de la universidad. Y claro, todos aquellos que denuncian a estos profesores en aras de la libertad de opinión no están haciendo otra cosa sino que destruir la libertad de opinión. Claro. Sí, tienes toda la razón. Guille, ahora quiero pasar a una materia política, en donde tú hoy te desempeñas como diputado. Y te quiero preguntar en relación a cómo consideras tú que se ha comportado la oposición durante esta pandemia. ¿Ha sido una oposición colaborativa que pone el bien del país por sobre su propio bien, o ha sido una posición mezquina que trata de ganar puntos políticos por sobre el bien del país? Yo creo que hay varias oposiciones, eh, pero si la dividimos en dos, hay una oposición que ha estado a la altura, en el sentido de eh, se ha prestado para conversar, cuando el presidente los ha convocado han estado dispuestos a ir, no siempre han estado de acuerdo con el gobierno ni con sus medidas y no tienen por qué estarlos, esto es una democracia y uno no puede estar en desacuerdo, pero han tenido una actitud, en eso uno ve la diferencia, han tenido una actitud de apertura, de querer ayudar, de entender que estamos en un momento súper delicado y que al final del día, si nosotros no trabajamos todos juntos, va a ser Chile y sobre todo los más vulnerables los que se van a resentir. Eh, pero hay otra oposición que es miserable, que es mezquina total, que lo que quieren es ver a este país naufragar, hundirse lo más posible, ojalá que la crisis económica sea lo peor posible, de tal manera de que la posibilidad de que este gobierno sea repudiado por la ciudadanía sea lo que ocurra y que finalmente termine por hundir a este proyecto político y a la centro derecha y a Chile Vamos y lo que sea. Y han puesto todos los palitos que han podido en la bicicleta, critican todo, rechazan todo, nunca están dispuestos a conversar. Y esa oposición lamentablemente no es pequeña. Y yo creo que una actitud, yo soy parlamentario por primera vez, pero por lo que me dicen los que llevan más tiempo en el Congreso, es algo que no se veía antes. O sea, antes había un cierto fair play que hoy día no existe. Y eso es preocupante porque daña a las instituciones, más allá de quien esté en el gobierno, daña a los poderes del Estado, la relación del Congreso con el Ejecutivo, daña las confianzas de la ciudadanía hacia el sistema político y genera en la contingencia todo lo que puede terminar generando, problemas económicos, que se profundice el tema sanitario, etcétera. Entonces, existen esas dos posiciones, una que es más constructiva y la otra que yo calificaría sencillamente de miserable.
Y esa posición que llega a romper el fair play es precisamente el Frente Amplio. Hay una parte del Frente Amplio, mayoritaria diría yo, que eh, está en una lógica de poder, de juego de tonos, eh, que a mí me preocupa, porque en el fondo uno los ve y hacen propuestas que son imposibles de lograr, y yo supongo que ellos saben que son imposibles de alcanzar, con lo cual están haciendo un engaño. Presentan proyectos inadmisibles o votan que es admisible lo que es inadmisible, lo cual también es un engaño, porque le dicen a la gente que hemos aprobado esto, pero al final nunca va a ver la luz porque es inconstitucional. Eh, en fin, debaten al filo de la verdad o derechamente mintiendo. Yo creo que en esta lógica obstruccionista está gran parte del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, el Partido Comunista y parte del Partido Socialista también. Creo que hay más espíritu constructivo en la DC, en parte el PPD, en los radicales, y aunque parezca increíble, en parte el Frente Amplio también hay algunos que están por las soluciones y ayudar al país, y no tanto por destruir al gobierno, que ese parece ser el leitmotiv de muchas de las personas que están hoy día en el Congreso. Guillermo, ahora te quiero preguntar respecto a las soluciones. Nosotros hemos visto, de cierta manera, soluciones planteadas por el gobierno que han sido aprobadas en el Congreso. De aquí, desde hoy hasta el futuro de la pandemia, ¿vamos a seguir viendo soluciones desde el Congreso o vamos a tener que necesitar también, para hacerle frente a esta crisis, soluciones del Congreso, pero también una participación fuerte de la sociedad civil? A ver, yo acá distinguiría dos tipos de problemas. Tenemos los problemas contingentes, que estos son los que tú estás planteando, que tienen que ver con la pandemia y la crisis económica, y hay otros problemas mucho más profundos que te voy a robar después un minuto para hablar de eso también. Sobre el tema contingente, el problema de la pandemia y la crisis económica es gigantesco. Y por lo mismo, a pesar de que como gremialista yo creo en el principio de subsidiariedad y creo en la participación de la sociedad civil, creo que es un problema tan grande que el Estado va a tener aquí un rol muy importante para poder sacarlo adelante. No es solo Estado lo que necesitamos, desde luego, pero sí el Estado va a tener el rol más grande. Y ahí necesitamos que el gobierno implemente políticas públicas adecuadas, particularmente políticas que tengan que ver con el empleo. Necesitamos una oposición que construya y no obstruya de tal manera de poder aprobar y sacar adelante los proyectos de ley que haya que sacar adelante. Y vamos a necesitar una sociedad civil súper empoderada y súper activa. Lo que vimos nosotros, por ejemplo, de este grupo de empresarios trayendo, por ejemplo, ventiladores mecánicos que han resultado ser críticos para salvar muchas vidas en Chile, esa misma actitud es la que vamos nosotros a necesitar para poder sacar también adelante la economía del país. Se avecina, Jorge, un periodo que va a ser muy complejo, en el que van a haber personas que ya habían salido de la pobreza y van a volver a la pobreza. Personas que habían logrado construir algo y que van a partir de cero. Y eso, recuperarnos de eso va a tomar tiempo y va a requerir de la ayuda de todos. Y obviamente que la sociedad civil ahí tiene una pega demasiado importante que hacer. De hecho, la pega más importante del gobierno es generar las condiciones para que sean los privados los que saquen adelante al país. El gobierno no tiene la posibilidad de generar todo el empleo que hay que generar, toda la riqueza que hay que generar, todas las inversiones que hay que generar. Se necesitan los privados. Entonces, el gobierno tiene que hacer la pega para que los privados quieran y puedan participar. Pero luego, esta crisis no nos puede hacer olvidar, Jorge, un problema que subyace y que está latente, que es todo lo que nosotros vimos desde el 18 de octubre y que es el reflejo de algo que en el fondo es mucho más profundo y que va a volver a surgir, quizás no con la violencia que surgió el 18 de octubre, quizás sí, eh, pero hay un cierto descontento y hay un cierto malestar en la ciudadanía chilena a la que nos tenemos que hacer cargo. Y ahí la clase política tiene mucho que decir. Yo tengo la impresión de que nosotros hemos generado una sensación de desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones que ha sido letal para finalmente esta sana convivencia que tenemos que tener entre nosotros. Mira, tú no te acuerdas, pero a propósito de lo que hablamos al principio de la entrevista sobre el presidente Frey. El presidente Frey y el presidente Lagos tenían una frase que repetían todo el tiempo, que era cuando les preguntaban, oiga, ¿y usted qué opina de este juicio que se está llevando a cabo? Oiga, ¿usted qué opina de cualquier cosa? Y ellos decían, dejemos que las instituciones funcionen, porque las instituciones en Chile funcionan. Y todos nos sentíamos un poquito orgullosos de esta frase, de que las instituciones en Chile funcionaban. Y la gente confiaba en las instituciones.
Pero resulta que pasaron los años eh, y los militares se robaron miles de millones de pesos, los empresarios se coludieron, los políticos financiaron su campañas de manera irregular, los curas o los religiosos abusaron de niños, y así uno empieza a ver todas las instituciones en las que los chilenos confiaban y cada una se ganó a pulso la desconfianza que hoy día le tienen. Y cuando no hay confianza en la institucionalidad, Jorge, entonces las respuestas van a estar siempre fuera de la institucionalidad. Tú no le puedes decir a alguien que está descontento y que desconfía de las instituciones que en vez de salir a tirar piedras a la calle, plantee sus cosas en el foro público. Mm. O que si tiene algún problema con una empresa, que vaya al CERNAC. O sea, ¿qué te van a decir si las instituciones en Chile no funcionan? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que las cosas empiecen a funcionar de nuevo. Y esa es una pega de largo alcance que requiere un gran acuerdo nacional, que requiere reformas profundas en muchos casos, y que si no nos embarcamos todos juntos en eso, nosotros no vamos a volver a recuperar la confianza que había antes y esta sensación agresiva y de violencia que hay en la sociedad se va a mantener. Tenemos que hacernos cargo. Yo, por un lado, me alegro muy entre comillas, nadie se puede alegrar por el COVID y lo que ha causado. Estoy pensando en los efectos políticos. Eh, Me alegro que el COVID haya detenido la violencia, pero me preocupa que el COVID está tapando un problema que existe y del cual tenemos que hacernos cargo. Eh, y yo espero que cuando salgamos de esto no todo sea solamente el problema económico que se avecina, sino que también veamos el problema más profundo que existe y del cual nos tenemos que hacer cargo. Te quiero llevar a un último tema, Guillermo, que es un tema más local para ti, más doméstico, que es la propia política de Chile Vamos. Y te quiero preguntar precisamente porque quiero saber cuáles son tus percepciones sobre el futuro, sobre qué se nos viene. Y precisamente en la manera orgánica de Chile Vamos. Hemos visto en las últimas semanas que hay ciertos dirigentes que están de cierta manera remando para el otro lado en temas y en opiniones. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Si es que en el futuro, a mediano plazo, se ven dos derechas o se ve una derecha que va a poder superar cualquier tipo de roce y que va a llegar en el futuro mucho más potente y mucho más consolidada. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo veo que en Chile Vamos, o en la derecha, seamos más amplios, que en Chile Vamos hay dos problemas. Hay un problema de unidad y hay un problema de identidad. Eh, yo, la verdad es que creo que el problema de identidad es gravísimo. Hoy día tenemos partidos políticos en la derecha que son verdaderas comunidades de techo, donde son pocas las cosas que unen a un diputado con un senador de ese mismo partido. Y eso al final genera una crisis de representatividad y agudiza el problema de desconfianza que nosotros estábamos conversando hace un minuto. Eh, Porque al final alguien dice, mira, yo voto por el partido X, voy a poner el ejemplo de mi partido, yo voto por la UDI porque la UDI es un partido de inspiración cristiana y porque la UDI es un partido que en materias económicas e institucionales es liberal y defiende la libertad de las personas. Pero claro, si al interior de la UDI empiezan a aparecer voces que, voy a inventar, buscan estatizar cosas, entonces empezáis a generar, eh, al final, electores huérfanos que dejan de confiar en el sistema político y se genera una crisis de representatividad brutal. Entonces, ¿qué necesitamos, creo yo, en la centro-derecha? Necesitamos partidos bien definidos, que sean distintos entre sí, pero que trabajen unidos. Entonces, se necesita un partido como el de José Antonio Cast, que es súper definido lo que ellos piensan, tú lo entrevistaste y a mí me llamó la atención. Él mencionó el mundo militar y mencionó el mundo cristiano como parte de sus pilares en la entrevista que tú le hiciste. Bueno, vale, tenemos un partido que tiene esas características, podemos tener un partido más social cristiano, que vaya Diego Chalper y lo funde, o que RN se transforme en eso. Podemos tener un partido más liberal, que puede ser Evópoli, más liberal conservador, que puede ser la UDI, y más como eran los radicales en el pasado, que no son nada de cristianos, pero son súper liberales en ese sentido, pero tienen una mirada a la derecha que no es tan economicista. Los radicales que se postularon a la derecha, que ahí yo pondría a Mario Desbordes y compañía,
y que cada uno tenga su nicho, o sea, su partido político, que sean fieles a lo que ellos piensan y que representen bien a su electorado. Estas comunidades de techo que tenemos hoy día dentro de los partidos, lo que hacen, insisto, es generar estos electores huérfanos que finalmente sienten que no pueden confiar en nadie. Y el problema que hoy día se está generando en un partido como Renovación Nacional es que tú tienes eh, mundos que simplemente son completamente incompatibles entre sí dentro de un partido. Puede estar dentro de una coalición, pero no dentro de un partido. Y eso le genera un daño a ese partido y le genera, por lo tanto, un daño a Chile Vamos. Y a mí me importa eso. Eh, entonces, nosotros lo que necesitamos son, insisto, partidos con una identidad clarita, partidos predecibles, que no anden sorprendiendo a sus electores, y que en el fondo sepan, todos esos partidos que van a ser distintos, sepan trabajar en unidad. Yo soy muy crítico de Chile Vamos, de que todavía no hayamos incorporado al Partido Republicano al interior de Chile Vamos. O sea, para mí es básico que el Partido Republicano esté dentro y que para las próximas elecciones, al menos las parlamentarias, ya, si José Antonio, que en tu entrevista dijo que no quería ir a una primaria, quería ir a primera vuelta, ya que vaya a primera vuelta. Pero pongámonos de acuerdo en una lista parlamentaria, en una lista de alcaldes, de tal manera de ir a competir a la izquierda, porque no hay otra manera de ganar. Y eso nosotros lo aprendimos hace muy poquito mirando lo que ocurrió en España, en donde la derecha se hubiera ido unida, sería gobierno hoy día, fue separada y le dejó el gobierno a los socialistas, y ahí está Pablo Iglesias sentado como vicepresidente de la República, una cosa increíble. Entonces, si nosotros queremos evitar eso, tenemos que estar unidos. Pero insisto, Jorge, en el tema de la identidad, porque esto encierra algo que práctico, que es que es un pecado mortal que los políticos de derecha nos empecemos a comprar ideas de izquierda. Mortal. O sea, yo cuando veo a políticos, ya que han salido algunos parlamentarios de mi partido, diciendo que en realidad tenemos que entregar el 10% de los fondos de pensiones, eh, yo digo, eso, al final del día, claro, mucha gente dice es el fin de la AFP o el fin del sistema de pensiones, eso, claro, va a perjudicar mucho a las personas y eso es muy preocupante, es un efecto terrible, pero tiene otro efecto que la gente no está mirando, que es el efecto político, que al final el hecho de que nuestros propios electores y la gente que piensa como nosotros dice, ¿sabes qué? En Chile no hay una derecha de verdad, no hay un partido de verdad, no hay gente que a mí me represente. Y esa crisis de representación genera más desconfianza en las instituciones, genera más descontento en la ciudadanía, genera menos fe en el sistema político institucional chileno, debilita a la república. Entonces, yo creo que nosotros ahí tenemos que ser claritos. Y yo lo que he dicho al interior de mi partido en privado, y ahora nunca lo he dicho en público, lo voy a decir aquí en tu entrevista, es que si nuestros socios, sea cual sea, Evópoli, el PRI, RN, se empiezan a ir hacia la izquierda y empiezan a plantear cosas que nos dejan a nosotros en una pequeña minoría, eso es un argumento para ponerse más firme en nuestras convicciones, no un argumento para irnos con ellos. No hay que dejarse arrastrar, no hay que estar en pánico. Oh, nuestros socios están tomando el camino popular, y por lo tanto nosotros vamos a quedar aquí con los impopulares. No, si es que ellos se empiezan como a desviar y a tomar banderas de izquierda, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra idea, a nuestros principios, porque hay millones de chilenos en Chile que opinan como nosotros, que quieren el tipo de país que nosotros queremos construir, un país en libertad, un país con valores, un país sin populismo, un país de un gobierno al servicio de las personas, al bien común, donde primero está la persona y después está el Estado, donde hay participación de los privados, donde hay que decirlo, esto puede ser un pecado en la UDI, donde hay estructuras solidarias, eh, y por lo tanto, nosotros si logramos representar a esa gente fielmente, podemos empezar a construir un proyecto político con futuro. Si no, va a ser lo que ha sido hasta ahora. Puros proyectos políticos pensando en la elección que viene, y así no se conduce bien a un país en el largo plazo, Jorge. Última pregunta rápida, según el panorama que tú planteas, Guillermo, ¿RN tiene los días contados entonces? No, 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 no. No. Según el panorama que yo planteo, eh, insisto, el daño que se produce cuando se toman actitudes populistas o se toman ideas de izquierda no es al partido en particular solamente. Y yo quiero insistir en este punto. En la UDI tenemos parlamentarios que han hecho exactamente lo mismo que han hecho algunos de Renovación y qué sé yo. El problema se genera a nivel de coalición, se genera a nivel de Chile Vamos. Es poca la gente que finalmente dice, RN me traicionó, así que me voy a ir a Evópoli.
o a la UDI. No tiene sentido, porque lo que a él le gustaba de RN no lo tiene la UDI, si son partidos distintos. Entonces se genera un descontento. En el fondo, no hay, pueden haber, en el fondo, eh, bienes que puedan, en cierta forma, no sé, ser sustitutos, pero no son sustitutos perfectos. Para que la persona se sienta bien representada, los partidos tienen que ser nítidos en sus convicciones. Creo que los partidos de coalición tienen que ser distintos. Yo aplaudo que exista Evópolis y aplaudo que exista Republicanos con sus miradas completamente distintas. Creo que la UDI tiene que volver a afinarse en lo que representa, creo que René tiene que afinarse en lo que represente, y tenemos que trabajar esos 4 partidos, y 6, 5, 6, completa y totalmente unidos. Esa es la única manera que nosotros tenemos de ser fieles y de no andar engañando además a la gente. Porque si yo le digo a las personas que votan por mí, mire, yo soy de inspiración cristiana, creo en la libertad, pero voy a trabajar en conjunto con ellos que no piensan en todo igual a mí, no hay engaño. Pero si yo planteo que yo soy tal cosa y a la mitad del periodo los parlamentarios de mi bancada o yo mismo empezamos a proponer otras cosas, bueno, ahí estamos perdidos. Eh, Así que no es que tenga los días contados ni mucho menos. Yo creo que al revés, RN tiene un futuro eh, eh, auspicioso. Hoy día el partido más grande de Chile, creo que lo han hecho bien. Eh, Creo que han sido muy importantes para que ganemos las 2 elecciones presidenciales que hemos ganado. Pero Jorge, creo que es importante que nosotros como coalición entendamos que nosotros tenemos 3 o 4 cosas de las cuales no nos podemos mover. Tenemos que ser fieles a eso y, insisto, tenemos que trabajar en unidad. Así es, finalmente, creo yo que es lo que nos demanda nuestra gente. Guillermo Ramírez, diputado, profesor de Derecho en la Católica, muchas gracias por darte un tiempo y conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Felicitaciones por tu programa. Me siento muy halagado de que me hayas invitado. Y nada, pues que les vaya muy bien. Y que le vaya muy bien al movimiento gremial cuando retomemos la normalidad y volvamos a clase. Gracias, Guillermo. Suerte.